En este video les platicaré acerca de lo que es la estrategia de peer instruction. El autor se llama Eric Mazur, del método peer instruction o instrucción entre pares. Él comenta en alguna de sus charlas que, por ejemplo, cuando él empezó a dar clases hace bastante tiempo atrás, él nunca se hizo la pregunta de por qué o en qué forma o de qué manera iba a impartir clases, ¿verdad? A pesar de que es una pregunta bastante obvia, ¿verdad? Él no sintió la necesidad de hacer esa pregunta debido entonces a que pues él ya conocía el método, ¿verdad? Que pues él había recibido toda su vida, ¿verdad? Que sería entonces lo que nosotros llamamos clases magistrales. Entonces para él fue muy obvio el poder entonces empezar su profesión como profesor, pues usando entonces lo que es la clase magistral. Entonces por eso es natural que nosotros nos preguntemos, bueno, si nosotros aprendimos de esta manera, ¿por qué nuestros estudiantes no pueden hacerlo también, ¿verdad? Entonces esto no es nada nuevo, ¿verdad? La forma o por lo menos el ambiente en el que nosotros nos hemos desenvuelto, ya sea en la parte como profesores o como estudiantes, en la que pues tenemos al profesor como centro, ¿verdad? De todo lo que es el aula, y todos prestando atención de alguna manera, ¿verdad? Porque igual podemos ver de que los de la primera fila tal vez están poniendo atención, pero si ya nos fijamos en algunos de los que están en la parte de atrás, algunos inclusive pues están platicando, ¿verdad? Y otros pues están básicamente durmiéndose, ¿verdad? Entonces podemos ya, y hemos discutido, ¿verdad?, lo que es qué tan eficiente, ¿verdad?, podríamos nosotros pensar que es entonces la instrucción por medio de la clase magistral. Entonces, ¿qué motivó a este profesor entonces trabajar con lo que es el método de instrucción entre pares, ¿verdad? Entonces, bueno, a él le asignaron en un momento lo que es la clase de física para medicina, y entonces pues los colegas que él tenía pues tenían malas evaluaciones acerca de lo que era el desempeño, ¿verdad? O el nivel de satisfacción de los estudiantes. Y bueno, él al momento de ya impartir la clase en varios semestres, ¿verdad?, ya tenía una buena aceptación, y pues comenta de que, por ejemplo, él miraba que el rendimiento de los estudiantes era bueno, ¿verdad? A pesar de que pues él mencionaba que las evaluaciones de él pues no eran tan sencillas, ¿verdad? Entonces, al final todo esto él pensó, ¿verdad?, de que pues todo estaba bien, y que pues él era uno de los mejores profesores, ¿verdad? Que él hacía bien en su trabajo, ¿verdad? Y que no había mucho que mejorar. Y una de las cosas que enfatiza él al momento de hablar de lo que es la clase magistral es que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos básicamente al momento de tener una clase de ese estilo, ¿verdad?, es simplemente lo que es una transmisión de la información, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos que llamarle transmisión del conocimiento, porque pues nosotros hemos tenido bastante experiencia al momento de aprender de que normalmente ese paso no ocurre de manera inmediata en una clase, ¿verdad? Sino que en algún momento pues tenemos que revisar lo que es el texto o hacer algún desarrollo, ¿verdad? Ya sea en la parte de matemática o en la comprensión de los conceptos, ¿verdad? Para poder realmente llegar a concluir de que nosotros hemos logrado, ¿verdad?, las competencias que se necesitan para un cierto concepto en particular. Y lo que llamó más la atención a él en su experiencia que comenta con la clase de física para médicos es que bueno, hay un paper de David Hestenes, ¿verdad?, en la que él menciona que estudiantes de primer año de universidad que llevan por lo que nosotros llamaríamos física 1 y 2, pues aprenden muy poco, ¿verdad?, de lo que es física en todo ese periodo de tiempo. Entonces él se vio pues desafiado, ¿verdad?, por decirlo así. Él no creía de que sus estudiantes pues llegaran a tener ese tipo de pues, desempeño, ¿verdad? Entonces trató de pues corroborarlo, ¿verdad?, ya que él no iba a estar solo con esa creencia de que él era el mejor profesor, ¿verdad?, de física, sino que tenía que tener evidencia
que pues realmente le diera pues peso a sus ideas. Entonces lo que hizo fue hacer la prueba, ¿verdad?, que sugiere David Hestenes en su paper. Lo aplicó a sus estudiantes, ¿verdad? Y lo que le llamó la atención es al momento de aplicarlo es que uno de sus estudiantes, ¿verdad?, se le acercó, comenta, ¿verdad?, y pues le preguntó, ¿verdad?, Eric Mazur, ¿verdad?, si debían contestar esa prueba que les estaban aplicando, ¿verdad?, con lo que él les había enseñado o con lo que ellos creían que pasaba en la naturaleza realmente, ¿verdad?, o con lo que ellos habían experimentado. Entonces él vio el gran contraste, ¿verdad?, porque al final deberían de ser la misma cosa, ¿verdad?, cuando nosotros estamos aprendiendo este tipo de temas, ¿verdad?, al final entender de que todo esto se aplica, ¿verdad?, realmente en la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, entonces con esto ya llegó a lo que es una ilusión, llama él, ¿verdad? Es decir, ya llegó a comprender realmente que él no era el mejor profesor, sino que más bien era uno que más que todo no estaba logrando que ellos simplemente llegaran a su clase, ¿verdad? Trataran de buscar conocer los algoritmos para poder resolver sus ejercicios, ¿verdad? Y al final la comprensión del contenido de la clase era muy baja, ¿verdad? Solamente se entrenaban para poder resolver los ejercicios que él en algún momento, ¿verdad?, les proporcionaba como evaluación, ¿verdad? Inclusive él cuenta que al inicio, en su libro, ¿verdad?, comenta que, por ejemplo, él al inicio pues empezaba, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros a hacer lo que son sus notas de clase, y un estudiante sugirió, ¿verdad?, de que se les proporcionaran ese material, ¿verdad? Él en algún momento estaba un poquito en contra de ello, pero al final aceptó, ¿verdad? Entonces luego, ¿qué pasó? Al siguiente semestre ya tenían entonces las copias de las notas de clase del profesor, ¿verdad? Pero los estudiantes se quejaban al final de la clase, ¿verdad?, que pues él simplemente iba a reproducir lo que ya estaban en las notas, ¿verdad? Entonces eso le molestó un poco, pero al final llegó a la conclusión que en realidad tenían razón, ¿verdad?, que simplemente estábamos transfiriendo lo que en algún texto, ¿verdad?, o lo que nosotros hemos desarrollado en lo que son nuestros resúmenes. Entonces él pensó, ¿verdad?, cómo podríamos al final aprovechar ese tiempo, ¿verdad?, y dejar entonces esa parte de lo que es la transmisión de información para otro momento, ¿verdad?, y en el que ellos perfectamente podrían pues desarrollarlo, ¿verdad?, de manera adecuada. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nosotros realmente llegamos a comprender los conceptos que nosotros aprendimos o revisábamos en clase, ¿verdad?, o durante nuestra carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, normalmente la respuesta creo yo que podría ser de que no necesariamente en el aula de clase, ¿verdad?, sino que tuvimos que hasta tal vez ya en nuestras casas o estudiando, ¿verdad?, durante un cierto intervalo de tiempo, llegar entonces al final a comprender todo, ¿verdad? Entonces, la parte de lo que es transferencia de información y lo que es la asimilación de la información, ¿verdad?, debería de cambiar de sentido, es decir, nosotros tomamos la parte más fácil al momento de dar nuestras clases, ¿verdad?, a pesar de que nosotros podamos tener una forma elocuente, ¿verdad?, y atractiva de poder expresar lo que son los contenidos de la clase, ¿verdad?, al final es algo que el estudiante perfectamente puede hacer en su casa, ¿verdad?, y de hecho algunos de nosotros lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no es algo nuevo, ¿verdad?, de que no conozcamos nosotros. Pero el punto que obviamente, ¿verdad?, al nosotros tener una cierta experiencia, ¿verdad?, con una clase, pues se hace más sencillo quedarnos en la parte de transferencia de información a pues pasar a la siguiente etapa, ¿verdad?, en la que nosotros ya tenemos que diseñar algún tipo de actividad o verdad de proyecto, cuestiones así, verdad, para poder llegar a que el estudiante haga ese clic, verdad, o entienda ya o se ponga a trabajar inclusive entonces en lo que es el concepto, verdad, que empieza a lidiar con los problemas, con la parte conceptual que empieza a compartir con sus compañeros, verdad, y de alguna manera entonces se dé de una manera más rápida lo que es la asimilación. Entonces el punto es este, ¿verdad?, de que él vio de que la transferencia de información
a pesar de que era algo cómodo, ¿verdad? Y fácil de lograr al momento de dar una clase, no era lo adecuado para pues, el aprendizaje. Entonces tenemos que la transferencia era en clase, ¿verdad? Y la asimilación fuera de clase. Y esto entonces no llevaba a mejores resultados, ¿verdad? Entonces él sugirió, ¿verdad? Pues lo que es la inversión de esos procesos. Entonces tener lo que es la transferencia de la información fuera de clase y la asimilación en ella, ¿verdad? De hecho, entonces nosotros ya revisamos lo que es la aplicación Perusal, ¿verdad? Esa fue una de las primeras formas en las que él empezó a trabajar lo que es la parte de transferencia de información. Él entonces comenta en su libro de que pues lo que hacía es dejar todo lo que es el calendario de las lecturas, ¿verdad? Y que en aquellos raros momentos, ¿verdad? En los que tal vez avanzaban bastante con el método de peer instruction, pues simplemente quedaban en pausa lo que eran entonces las lecturas, ¿verdad? Hasta continuar con el siguiente tema, pero lo normal era entonces trabajar lo que es la secuencia de las lecturas en el horario o en la calendarización que él definía. Entonces ahí pues se sugiere que también en la parte de la lectura tal vez se genere algún tipo de evaluación. Hablando de evaluación, no solo es como preguntándoles algo sencillo, ¿verdad?, acerca de lo que es la lectura que nosotros le vamos a proporcionar, pero no significa que tiene que ser con un puntaje necesariamente. Entonces, solo es a modo de que, por ejemplo, nosotros podamos conocer realmente si el estudiante está entendiendo bien lo que lee. De hecho, nosotros ya hemos visto, ¿verdad?, cómo podría mejorar para nosotros esa retroalimentación, porque leyendo las entradas en la plataforma de lectura, nosotros perfectamente podemos ver no solamente en los tipos de comentarios, ¿verdad?, sino entonces en las discusiones que van generando día a día, ¿verdad?, si realmente están entendiendo del todo el tema. Inclusive nos pueden preguntar en ese momento. Entonces, de hecho, es algo que se conoce como just-in-time teaching, ¿verdad? Ese es otro método que él menciona, ¿verdad? Y que pues básicamente trata de nosotros prepararnos y conocer esa retroalimentación antes de la clase para que en base a lo que nosotros encontremos de feedback ahí, entonces poder preparar nuestra clase. Muy diferente a que nosotros amoldemos a lo que nosotros queremos la clase, y la diferencia con lo que sería amoldarla a lo que es la necesidad del estudiante, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Sería al final la pregunta. Entonces este método que usa Eric Mazur, ¿verdad?, como Just in Time Teaching, ¿verdad?, es lo que hace en la parte fuera de clase, ¿verdad? Ya en lo que es en la asimilación de la información, ya es el método que él diseñó, ¿verdad?, que es la instrucción entre pares. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a él, verdad, el método de instrucción entre pares? Entonces, él comenta que, por ejemplo, pues estaban a 2 semanas del examen, verdad, final, y entonces los estudiantes le pidieron, verdad, que pues les explicara algún tema en particular. Entonces, él pues dio su clase normal, verdad, y ya cuando termina de hacer su explicación, ¿verdad? Se da la vuelta y mira a sus estudiantes y les pregunta, ¿verdad?, si tenían alguna inquietud o duda, ¿verdad? Entonces los mira y pues la cara de ellos no podían ni siquiera hacer una pregunta, ¿verdad?, porque no entendían nada de lo que les estaba presentando, ¿va? Entonces él volvió otra vez a tratar de explicarles nuevamente, ¿verdad? Él pensaba que era una de sus mejores explicaciones que tal vez había tratado de hacer, ¿verdad? Y pues al final igual, ¿verdad? No pudieron hacerle ninguna pregunta y entonces él tal vez en un momento de desesperación, ¿verdad?, viene y comenta, ¿verdad?, que pues les pregunta a los estudiantes, bueno, ¿y por qué no vienen y discuten esta pregunta entre ustedes, ¿verdad? Y pues, aunque parezca sencilla, ¿verdad?, la respuesta con que él vino a generar su método, ¿verdad?, pues no todo que la diferencia era abrumadora, ¿verdad?, que ya ellos empezaron a comentar y pues el detalle es de que al momento de que ellos empiezan a explicarse entre ellos mismos, ¿verdad?, cada uno de ellos está de alguna manera tratando de llegar
a comprender todo lo que se les está presentando de información. Y pues aquellos que recientemente han entendido el tema, ¿verdad?, pueden tener el vocabulario, las ideas más idóneas, ¿verdad?, que un profesor que ve ya todo muy claro, ¿verdad?, y que se le hace muy difícil el poder tener un estudiante de que simplemente no le entiende y lo que es algo tan obvio para él, ¿verdad? Entonces este tipo de interacciones son las que él vio un gran beneficio, ¿verdad? Y es lo que básicamente se trata, lo que es la instrucción entre pares. Entonces, básicamente lo que hace él es entonces en su clase, ¿verdad?, es segmentar la clase en lo que son temas clave, ¿verdad? Si por ejemplo está hablando de fluidos, entonces pues primero la parte de presión, luego entonces tal vez lo de Arquímedes, ¿verdad? Y así define él 5 temas o puntos importantes, ¿verdad?, que debe tratar en su hora clase. Y entonces tiene una breve explicación, ¿verdad?, en la que trata de obviar lo que es cualquier manipulación algebraica o matemática. Recuerden que eso ya está en sus notas de clase y igual, ¿verdad?, lo puede presentar inclusive hasta en videos. Y bueno, entonces luego de eso, lo que él presenta, ¿verdad?, es que ofrece con su método es de que se basa en la enseñanza, no en la transferencia de información, sino en cuestionando, ¿verdad? Es decir, preguntándole al estudiante, ¿verdad?, lo que son preguntas que en algún momento, ¿verdad?, pueden hacer dudar lo que ellos entienden del tema. Entonces, de hecho, la pregunta que podríamos hacernos nosotros, bueno, ¿y qué tan efectivas tienen que ser esas preguntas, verdad? ¿O cómo las puedo yo elaborar de una manera efectiva? Que me diga realmente entonces si ellos comprenden o no. Entonces, en su libro él sugiere, digamos, de que nosotros pues nos enfoquemos en un solo concepto, no tratemos de ver dos cosas porque si no al final no vamos a saber qué es lo que no entiende, ¿verdad? La otra cuestión que no hay mejor recurso, ¿verdad?, que el mismo estudiante. Entonces, si el estudiante, si nosotros, si queremos crear las preguntas, ¿verdad?, lo mejor es que al inicio tratemos de generar preguntas abiertas y de esa manera entonces nosotros vamos a recopilar todas aquellas ideas erróneas, ¿verdad?, o preconceptos, como le llaman en algunos papers, ¿verdad?, para, pues, en base a eso generar lo que son los distractores. Entonces, de esa manera sugieren de que nosotros podamos, ¿verdad? Es decir, básicamente sugiere el autor, ¿verdad?, Eric Mazur, de que si nosotros creamos preguntas que nosotros podríamos pretender de que ellos tengan como distractores, al final estamos sesgando lo que es la información o la forma en que los podemos evaluar, porque estamos con la misma parte, ¿verdad?, que para nosotros puede ser obvio una parte, pero inclusive para ellos eso puede ser otro nivel ya diferente, ¿verdad?, de comprensión. Entonces lo mejor es recibir la información de ellos, y si no podemos hacer eso o no podemos revisar algún artículo que hable acerca de este tipo de informaciones, pues lo mejor es guiarse con las primeras preguntas que él diseña, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad?, en el transcurso de los semestres, ¿verdad?, pues ir trabajando lo que son nuestras propias preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo es el método que él sugiere? Bueno, entonces nosotros hacemos en cada uno de los temas que vamos a configurar, ¿verdad?, o preparar para la clase, lo que es entonces algunas preguntas, ¿verdad?, o conceptos, como le llama él, ¿verdad? Entonces, se presenta la pregunta, les da un tiempo entonces para poder pensar una respuesta, entonces luego votan ellos. Ya aquí podemos usar los medios de respuesta remota, ¿verdad?, como el Socrative o Plickers o Kahoot, ¿verdad?, entre otras que hay. Por ejemplo, está el otro Poll Everywhere, de verdad. Entonces cualquiera de esas podemos usar para obtener retroalimentación de ello. Entonces luego se puede presentar lo que son los resultados. No, en este caso podría ser según el rango de personas que contestaron la respuesta correcta, ¿verdad? Si andan en el rango de 30 a 70%, entonces podemos nosotros mejorar ese porcentaje, ¿verdad?, haciéndolo discutir. Si es menor de 30, entonces el autor sugiere que la pregunta tal vez fue muy complicada, ¿verdad?, y no va a haber suficiente gente, ¿verdad?, que domine la pregunta, ¿verdad?, o el concepto que le pueda ayudar a los demás a poder también hacerlo.
y si es arriba de 70, 80, ¿verdad? Entonces la mayoría pues será difícil de convencer, ¿verdad? Y el cambio no va a ser radical, ¿verdad? O significativo. Entonces lo que se hace luego de la discusión, tal vez unos 2 minutos, ¿verdad? Es votar nuevamente y luego entonces ya viene la explicación del maestro, ¿verdad? Entonces ese ciclo se puede repetir, ¿verdad? Tal vez para 1 hasta 3 preguntas, dependiendo de pues el porcentaje de estudiantes que contesten de manera correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante aquí es de que en el momento en el que se hace el espacio de que los estudiantes puedan discutir, ¿verdad? Inclusive nosotros podemos intervenir en las discusiones, ¿verdad? No necesariamente dando una respuesta, ¿verdad? Pero tal vez escuchando, ¿verdad? Y conociendo a los estudiantes, conociendo cómo ellos están procesando la información y cómo ellos van entendiendo los temas. Entonces, bueno, la idea es de que bajo el método de instrucción entre pares, ¿verdad? Entonces tengamos un tema en particular, ¿verdad? De hecho, él sugiere 4, ¿verdad? De 15 minutos cada uno en una clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se puede hablar de lo que es el tema de expansión térmica, ¿verdad? Es decir, dar ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los rieles, ¿verdad? Porque se pueden, en este caso, expandir. Y cuál es el modelo, ¿verdad? O la razón, ¿verdad? Por la que se genera este tipo de fenómeno, ¿verdad? Y algunos ejemplos que nos ayuden a asociar pues este cambio, ¿verdad? En lo que es la dilatación. Entonces nosotros al preparar ese tiempo, ¿verdad? De explicación, tratar de hacerlo, ¿verdad? Evitando el uso de lo que son ecuaciones, para que pues el estudiante no crea, ¿verdad? Que eso es lo más importante que él debe conocer al momento entonces de estar abordando el tema, ¿verdad? Entonces, sino ir con lo que es pues la mayor cantidad de ejemplos posibles, ¿verdad? Que podamos nosotros presentar, y al momento de referirnos a las relaciones matemáticas, ¿verdad? Tratar de hacerlo haciendo tal vez cambios en lo que es la ecuación de magnitudes, pero sin mayor manipulación algebraica, ¿verdad? Entonces ya a la hora de presentar la pregunta, ¿verdad? Lo que él hace, ¿verdad? En este caso son de preguntas de selección. De hecho, él sugiere que ya al momento, esto lo hace él durante la clase, ¿verdad? Las preguntas de selección, pero él sugiere que ya al momento de evaluarlos, que lo que hagamos es preguntas abiertas, que no sugiere él, ¿verdad? Lo que es esta parte de lo que son las respuestas así de este estilo, ¿verdad? Sino que aquellas, ¿verdad? En las que puedan hacer estimaciones, en las que en algún momento ni siquiera se plantee una pregunta de alguna variable en particular, ¿verdad? Porque si no, entonces los estamos orillando a que vaya a la parte entonces del esquema de resolver ejercicios como se presentan en los libros de texto. Entonces, bueno, ¿qué pasa al momento de que nosotros le presentamos este tipo de preguntas al estudiante, ¿verdad? Entonces nos vamos a comprometer en el momento de generar las discusiones, ¿verdad? Vamos a compartir ideas, eso significa que vamos a externalizar la respuesta, vamos a tener en algún momento una mejor confianza, ¿verdad? De poder decir nuestra opinión, ¿verdad? Algunos tal vez podrán haber notado que al momento de hacer preguntas, pues no siempre pues tenemos las respuestas esperadas, no en el sentido de que sean correctas, sino que en la interacción o la cantidad de personas que tienen esa pues libertad o franqueza, no sé, o sea, la cantidad de estudiantes, ¿verdad? A veces es poca, ¿verdad? O nula, y a veces ese silencio incómodo nos orilla entonces a pues no esperar y contestar, ¿verdad? Nosotros mismos la misma pregunta que planteamos, ¿va? Entonces igual, ¿verdad? El libro de Enseñando Física nos sugiere, ¿verdad? Es que a pesar que sea incómodo ese silencio, ¿verdad? Nosotros esperemos, ¿verdad? Y hagamos notar al estudiante que esto es en serio y que realmente queremos que él entonces llegue a externalizar esta respuesta, ¿verdad? Pero aquí con la instrucción entre pares se hace más fácil, ¿verdad? Que en una clase magistral, ¿verdad? Al hacer este tipo de preguntas. Entonces, bueno, ya aquí también se sugiere que nosotros mantengamos un ambiente de colaboración, porque en el momento que nosotros tratamos de hacer competitivo la cuestión de las preguntas, los estudiantes simplemente van a querer ser eficientes.
Es decir, si nosotros evaluamos esto durante clase, no va a servir el método de instrucción entre pares, porque ellos simplemente van a querer la respuesta correcta para no verse penalizados con su nota, ¿verdad? Entonces, en ningún momento sugiere el autor de que nosotros estas preguntas las evaluemos. Ni siquiera la parte de la previa a la clase es recomendable, ¿verdad?, que nosotros hagamos eso. Simplemente generar un cuestionario para que nosotros tengamos la retroalimentación de qué están entendiendo, pero nada de evaluarlo, ¿verdad? Tal vez un incentivo posiblemente, ¿verdad? Algún puntaje adicional, ¿verdad? No, tampoco exagerando, ¿verdad? Pero sí algún puntaje como para que ellos se sientan motivados al momento de hacer esas lecturas. Entonces, bueno, a eso es lo que él se refiere de pasar a la respuesta al razonamiento. Cuando nosotros dejamos de crear un ambiente competitivo, entonces el estudiante simplemente está en un ambiente hecho para pensar, ¿verdad? Y no entonces presionado con la cuestión de notas. Entonces dice, se involucra emocionalmente en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Él trata entonces, mira a sus compañeros, ¿verdad? Escucha las palabras, él empieza entonces a evaluar qué puede ser verdad y qué no. Y luego entonces con lo que él entiende y con lo que él ha leído antes, entonces él empieza a empalmar una respuesta, ¿verdad? Pero ya de una forma más estructurada. Entonces, bueno, aquí al final nosotros podemos dar una explicación final, ¿verdad? Lo que decía entonces la estructura de lo que es peer instruction. Entonces, luego de las discusiones, ¿verdad? Y hacer las 2 votaciones o hasta 3 según entonces la evolución del porcentaje de respuestas correctas, nosotros entonces hacemos una conclusión final y pues pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con la parte de lo que es entonces la instrucción entre pares, entonces él tiene bastantes pues papers, ¿verdad? Investigaciones de varias instituciones que ya han implementado este método, ¿verdad? Y pues él representa, ¿verdad? O él muestra lo que es entonces el Normalized Gain, que es básicamente el evaluar el antes y después de una clase inclusive, ¿verdad? O puede ser el antes o después de un curso en particular. Y pues los niveles de aprendizaje son mucho mayores, ¿verdad? En una clase bajo el método de peer instruction, ¿verdad? Que el de clase magistral, ¿verdad? Entonces, bueno, al final la educación no se trata solamente de la mera transferencia de conocimiento, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de ir evaluando esta parte y pues lo que importa más es en este caso de que nosotros no repliquemos aquellas malas experiencias que nosotros como estudiantes hemos vivido, ¿verdad? Y que a pesar de que en algún momento, pues por diversos factores que a veces pasa al momento de ser docentes, ¿verdad? Nos vemos obligados o sin motivación para poder entonces implementar nuevas estrategias. Pero al final entonces limitamos de alguna forma, o sea, tal vez nosotros podemos decir es el estudiante que no quiere aprender, pero en algún momento somos nosotros inclusive que con nuestras aptitudes hacemos que ellos se orillen a ese tipo de comportamiento. ¿Y por qué? Pues en este caso la situación es que el aprendizaje es una mera interacción social, ¿verdad? No son androides los que ustedes están enseñándoles, ¿verdad? Ni ustedes tampoco. En algún momento ustedes tenemos estas variables sociales y bueno, al poder entonces darle la sensación al estudiante de que nos importa el aprendizaje que él tenga, ¿verdad? Él se va a sentir más comprometido o con mayor pues confianza, ¿verdad? Para poder consultarnos lo que él necesite, ¿verdad? Y este método pues ha sido evaluado bajo varias personas y profesores, ¿verdad? Y pues es una estrategia que vale la pena implementar, ¿verdad? Pero pues lo mejor es empaparse más, ¿verdad? De lo que es el método, ¿verdad? Tal vez recomendarle, ¿verdad? Leer el libro y pues llegar en algún momento entonces a lo que es la implementación de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias y cualquier cosa empieza.